Cara rezando, suscríbete al canal para más contenidos bíblicos como este. Bocadillo de diálogo comenta qué fue lo que más te impactó. Bandeja de salida y comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar este mensaje. ¿Sabías que, a mitad del día, el cielo se oscureció por completo? No fue un eclipse, no fue una coincidencia. Fue uno de los momentos más misteriosos e impactantes de la historia. La Biblia registra este fenómeno como una señal divina. ¿Pero qué pasó realmente? Pocas personas se dan cuenta del peso que conlleva este acontecimiento. Cuando el cielo se oscureció en el momento más inesperado, algo sobrenatural se estaba revelando. Este no fue solo un detalle simbólico durante la muerte de Jesús, fue un hito espiritual que dividió eras, sacudió estructuras y aún hoy nos invita a reflexionar. En el vídeo de hoy profundizaremos en el relato bíblico de este impresionante acontecimiento, analizando los pasajes de los Evangelios, entendiendo el contexto histórico y, principalmente, el significado espiritual y profético detrás de este fenómeno. La pregunta central es, ¿qué dice la Biblia sobre el momento en que el cielo se oscureció? ¿Por qué sucedió esto justo cuando crucificaban a Jesús? ¿Fue un simple fenómeno astronómico o una respuesta directa del cielo al sacrificio más poderoso de todos los tiempos? Miremos las Escrituras. En Mateo 27, 45, leemos: «Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona». La hora sexta corresponde al mediodía y la hora novena corresponde a las 3 de la tarde. Es decir, el cielo estuvo a oscuras durante 3 horas a plena luz del día. El mismo informe es confirmado por Marcos 3 y 33 y Lucas 23, 44-45, lo que refuerza la importancia de este momento en los Evangelios. Lucas incluso añade un detalle sorprendente. Y cuando el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó en dos. No estamos ante una metáfora. La oscuridad era literal. Un fenómeno que cubrió la tierra y llamó la atención de todos los presentes en el Calvario. ¿Pero por qué? ¿Qué representa esta oscuridad? ¿Dios habría cerrado los cielos en ese momento? ¿Estuvo el universo, por un momento, de luto? ¿O se derramaría juicio en ese instante sobre el pecado de la humanidad? El hecho de que el cielo se oscureciera en un momento tan concreto no era una señal cualquiera. Fue el eco de lo invisible en lo visible, una manifestación espiritual que llegó a la creación. El sol apagó su brillo y la naturaleza permaneció en silencio mientras el Hijo de Dios era ofrecido en sacrificio. Este vídeo no trata solo de un hecho curioso. Se trata de uno de los momentos más sagrados y significativos de toda la historia bíblica. El objetivo aquí no es solo informar, sino profundizar en lo que significa este signo. Exploremos, desde la Biblia, por qué sucedió esto, cómo interpretaron los antiguos este fenómeno y por qué este momento aún existe. Háblanos hoy, en el siglo XXI. Por lo tanto, si buscas comprender el misterios de la Biblia, signos celestiales y el eventos que marcaron la crucifixión de Jesús, quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar tu forma de ver la muerte de Cristo para siempre. Y si ya sientes que este tema va en profundidad, deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien a quien también le encanta aprender lo que realmente dice la Biblia. Comenta a continuación, ¿crees que fue una señal natural o sobrenatural? Quiero saber tu opinión, porque este tema merece ser debatido con seriedad y reverencia. Para comprender el momento en que el cielo se oscureció, es necesario retroceder en el tiempo y comprender exactamente lo que estaba pasando en Jerusalén, tanto en el mundo físico como en el espiritual. La crucifixión de Jesús tuvo lugar durante el Pascua judía, uno de los eventos más sagrados para el pueblo de Israel. Jerusalén estaba llena de peregrinos de diversas regiones. Era alrededor del mediodía, hora sexta según el conteo judío, cuando sucedió algo inexplicable. El cielo se volvió completamente oscuro. Esta oscuridad no fue un eclipse cualquiera. Esto se debe a que la Pascua siempre ocurre durante luna llena, lo que hace imposible un eclipse solar natural. En otras palabras, cualquier intento de explicar este fenómeno basándose en la ciencia moderna fracasa si se compara con los datos del propio calendario bíblico. Lo que pasó fue claramente algo sobrenatural. Veamos lo que dicen los Evangelios. Mateo 27, 45 y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Marcos 3:33, y cuando llegó la hora sexta, se hicieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 23, 44-45, y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. 3 informes diferentes. 3 autores diferentes. Pero todos describen el mismo evento con los mismos detalles esenciales. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron la tierra, y el velo del templo se rasgó. Esto es significativo. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Su ruptura representa el acceso directo a Dios, algo que antes era exclusivo del sumo sacerdote una vez al año. Y eso pasó en el momento exacto en que Jesús entregó su espíritu. Desde un punto de vista histórico, muchos estudiosos e incluso escritores romanos antiguos han mencionado este fenómeno. Uno de los relatos más conocidos es el del historiador Talo, quien escribió sobre una oscuridad inusual durante el reinado de Tiberio, coincidiendo con el momento de la crucifixión. Aunque los registros históricos no son tan detallados como los bíblicos, hay indicios de que otras personas realmente notaron algo extraordinario. Desde un punto de vista espiritual, el significado es aún más profundo. Esa oscuridad simbolizaba el peso del pecado de la humanidad que recaía sobre Jesús. Era como si la creación estuviera de luto por la muerte del Creador. Era como si el cielo dijera: aquí está pasando algo terrible. Es importante recordar que en la cultura judía, la oscuridad representa el juicio. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios envió juicio sobre las naciones, el cielo a menudo se oscurecía o aparecían señales en los cielos. Un ejemplo está en Amós 8:9, donde Dios dice: y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía, y oscureceré la tierra en un día luminoso. Esta profecía fue escrita siglos antes de la crucifixión, y se cumple exactamente ese día. El sol se puso al mediodía y la tierra quedó en oscuridad. Estamos hablando, por tanto, de un momento único en la historia de la humanidad. No era un símbolo abstracto. Fue un acto real, visible, impactante y significativo. El cielo se oscureció para dejar claro que algo eterno estaba sucediendo. Mientras muchos miraban aquella cruz pensando que era el fin de un profeta, el universo declaró: aquí está el Hijo de Dios. La tierra tembló. El velo se rasgó. El cielo se oscureció. Y, sin embargo, muchos todavía no lo entienden. Esta parte del vídeo nos prepara para entender qué es esta oscuridad. Significa espiritualmente, que es lo que exploraremos en el siguiente paso. Significado espiritual y teológico. Cuando el cielo se oscureció en el momento de la crucifixión, no fue solo un fenómeno físico. Fue, sobre todo, un acto espiritual con implicaciones eternas. En ese momento, la cara rezando, suscríbete al canal para más contenidos bíblicos como este. Bocadillo de diálogo comenta qué fue lo que más te impactó. Bandeja de salida y comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Creación respondió a la mayor injusticia y al mayor acto de amor que la humanidad haya presenciado jamás. La oscuridad no fue casualidad. Ella tenía un significado. Y la Biblia nos muestra que Dios nunca hace nada sin un propósito. El cielo se oscureció en señal de juicio. En el Antiguo Testamento, cada vez que el cielo se oscurecía sobrenaturalmente, era una señal clara de que el juicio de Dios estaba siendo derramado. Un ejemplo clásico es el de Éxodo 10, durante las plagas de Egipto. El novena plaga fue precisamente 3 días de oscuridad sobre toda la tierra de Egipto, antes de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Esto no fue una coincidencia. En la crucifixión volvemos a ver una oscuridad antes de una muerte, solo que esta vez, no la muerte de los primogénitos egipcios, sino la muerte del Hijo unigénito de Dios. El cielo se cerró porque el juicio divino se estaba derramando sobre Jesús, que llevaba el peso del pecado de toda la humanidad. Como dijo el profeta Isaías en 53:5, pero él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La naturaleza reaccionó al dolor del Creador. Piénselo conmigo. Cuando nació Jesús, una estrella brilló de manera sobrenatural. Ahora, con su muerte, el sol se apaga. Desde el nacimiento hasta la crucifixión,
El cielo acompaña cada movimiento del Salvador. El oscurecimiento del cielo no fue un detalle escénico, era la naturaleza poniéndose de luto. Romanos 8:22 dice que toda la creación gime, esperando el día de la redención. Y en aquel momento en el Calvario, la creación misma reaccionó ante el sufrimiento del Redentor. El cielo se oscureció porque el Hijo del Dios Eterno estaba siendo entregado, inocente, en favor de los culpables. Era como si el universo declarara: esto no está bien, pero es necesario. El silencio de Dios y la soledad del Hijo. Otro aspecto espiritual de la oscuridad está en el silencio del Padre. Durante el ministerio de Jesús, Dios habló desde el cielo varias veces y declaró: este es mi Hijo amado. Pero en la cruz, silencio, oscuridad, ausencia. Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Este fue el único momento en toda la eternidad en que el Hijo se vio a sí mismo separado del Padre. No porque Dios lo abandonó por despecho, sino porque en ese momento se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. El pecado separa, y Jesús sintió el abandono que nosotros debemos sentir. La oscuridad era un reflejo exterior de esta separación espiritual, un eco de antiguas profecías. La Biblia había profetizado que ese momento llegaría. En Amós 8:9 leemos: y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y cubriré la tierra de tinieblas en pleno día. Exactamente lo que pasó en la crucifixión. La profecía se cumplió literalmente. Esto muestra que el oscurecimiento del cielo fue un anuncio profético de juicio, sufrimiento y redención. Dios estaba diciendo: lo que prometí, lo estoy cumpliendo. El precio se está pagando. La oscuridad que trajo la luz eterna. Por irónico que parezca, ese momento de oscuridad fue precisamente lo que nos trajo la luz. Cuando el sol se puso sobre Jesús, la luz de la salvación se encendió sobre el mundo. Isaías 9:2 dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció. La luz que hoy brilla sobre nosotros, salvación, perdón, vida eterna, solo es posible porque hubo un momento en el que el cielo se ha oscurecido completamente. La oscuridad en el Calvario no fue un error de la naturaleza. Fue un mensaje del cielo. Una declaración que algo único, eterno e irrepetible estaba sucediendo. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Esta oscuridad tiene un peso que todavía nos afecta hoy. Habla de justicia, redención, amor y promesas cumplidas. No hay nada igual en la historia de la humanidad. En el siguiente bloque veremos cómo este momento también apunta al futuro, por ejemplo, signos del fin de los tiempos y lo que la Biblia nos advierte sobre los acontecimientos celestiales que están por venir. El oscurecimiento del cielo durante la crucifixión de Jesús no fue solo una señal de aquella época. Resuena a través de las páginas de la Biblia como un aviso profético. Dios no solo habló en ese momento, Él sigue hablando a través de esa señal. Y cuando miramos de cerca las Escrituras, nos damos cuenta de que el mismo tipo de evento, señales en los cielos, oscuridad repentina y perturbaciones cósmicas, está directamente relacionado con segunda venida de Cristo y a eventos del fin de los tiempos. La Biblia habla de la oscuridad en los cielos al final de los tiempos. En el sermón profético de Jesús, conocido como el pequeño Apocalipsis, Él dice en Lucas 9:25: y habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, en perplejidad ante el bramido del mar y de las olas. Jesús está señalando que así como hubo una señal en los cielos en el momento de su muerte, habrá nuevamente señales celestiales antes de su regreso. La oscuridad en el Calvario fue un presagio de lo que está por venir. En Mateo 12:29, refuerza: e inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo. El mismo tipo de señal. El mismo tipo de oscuridad. Pero ahora, no como anuncio de muerte, sino como regreso y anuncio del fin del mundo. La Biblia está diciendo que el cielo se oscurecerá de nuevo. Y la próxima vez, no será porque Jesús esté muriendo, sino porque regresará. Reinar como Rey de Reyes.
El cielo que se oscurece es un signo de transición espiritual. Así como el oscurecimiento en la cruz fue el cierre de una era, la antigua alianza, y el nacimiento de una nueva, gracia y acceso directo a Dios, las señales futuras apuntan a otra gran transición espiritual, el fin de la era de la gracia y el comienzo del juicio y el reinado milenario de Cristo. Dios siempre ha usado los cielos como señales espirituales. Como dice Génesis 1 y 14, que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan por señales y para tiempos señalados. Es decir, el cielo habla. El sol, la luna y las estrellas son instrumentos en manos de Dios para advertirnos sobre tiempos proféticos. El presente y las señales en el cielo. Muchos creen que los fenómenos astronómicos modernos, como los eclipses solares, las lunas de sangre e incluso los apagones celestes registrados en determinadas regiones, pueden tener algún significado profético. Y, aunque hay que tener cuidado con las interpretaciones precipitadas, no podemos pasar por alto que nunca se habían producido tantas señales en tan poco tiempo. La convergencia de eventos celestiales, crisis globales, guerras, pandemias y el aumento del engaño religioso, todo nos recuerda que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Cara Rezando, suscríbete al canal para más contenidos bíblicos como este. Bocadillo de Diálogo comenta qué fue lo que más te impactó. Bandeja de salida y comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Así como pocos se dieron cuenta del significado de las tinieblas en la cruz, muchos hoy ignoran las señales que los rodean. ¿Qué tiene que ver esta oscuridad contigo hoy? Lo cierto es que ese momento en el que el cielo se oscureció apunta a algo muy personal. Él nos invita a despertar espiritualmente. Vivimos en una época en la que muchos tienen ojos pero no pueden ver. La palabra de Dios es clara, las señales están ante nosotros y, sin embargo, el mundo sigue como si nada estuviera pasando. Pero el creyente vigilante no puede ignorar las señales. Debemos mirar al pasado, al Calvario y ver el precio pagado. Y debemos mirar hacia el futuro, al regreso de Cristo, y prepararnos. Las 3 horas de oscuridad de ese día nos muestran 3 verdades eternas. Jesús tomó sobre sí las tinieblas de nuestro pecado. La creación reconoció el peso de aquel momento. Y el cielo volverá a hablar, muy pronto. Una invitación a la vigilancia y al arrepentimiento. Ante esto, la pregunta que queda es, ¿estás preparado? Aquel día en el Calvario fue el comienzo de un camino que aún no ha terminado. Vivimos ahora en el tiempo de la gracia, en el intervalo entre la cruz y la corona. Pero la Biblia dice que este intervalo llegará a su fin. Y cuando llegue ese final, el cielo se oscurecerá nuevamente, solo que esta vez será para siempre para muchos. Por eso, Jesús nos dejó una advertencia. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Este no es un mensaje de miedo, sino de urgencia espiritual. Si ese día fue real, y lo fue, entonces lo que viene después también lo será. El cielo se oscureció como advertencia. ¿Y tú? ¿Vas a ignorarlo? El oscurecimiento del cielo en el momento de la crucifixión es más que un acontecimiento histórico. Es una alarma eterna, signo del amor de Dios y de la gravedad del juicio venidero. Ese momento marcó a la humanidad. Y nos invita hoy a elige la luz, antes de que regrese la oscuridad. En la siguiente y última parte, uniremos todas estas verdades con una poderosa conclusión y uno llamado a la acción, para que este vídeo no sea solo informativo, sino verdaderamente transformador. Imagínese el escenario más oscuro de la historia. El Hijo de Dios, colgado en una cruz, ensangrentado, herido, rechazado por quienes una vez gritaron Hosanna. El cielo se oscurece. La tierra tiembla. El velo del templo se rasga. El silencio es profundo, pesado, como si toda la creación estuviera conteniendo la respiración. Durante 3 horas, el cielo se volvió negro. No fue solo el fin de un hombre. Fue el momento exacto en el que todo el pecado de la humanidad fue derramado sobre Jesús. Él, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Esa oscuridad no era solo celestial. Era espiritual, emotional, universal. Pero quizás lo más impresionante de todo esto es lo que pasó después del anochecer. Porque, incluso en ese escenario de dolor, vergüenza y muerte, la historia no terminó ahí.
Después de la oscuridad, vino la resurrección. Sí, Jesús murió. El cielo se oscureció. Todo parecía perdido. Pero al tercer día, se quitó la piedra, ganó la luz, triunfó la vida. El mismo cielo que se vistió de luto abrió de nuevo para anunciar que la muerte había sido conquistada. La oscuridad pasó. La luz brilló. Y todavía brilla hoy, para todos los que creen. Este es el mensaje central de la cruz. El cielo se ha oscurecido, pero no para siempre. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Quizás estés viviendo un momento oscuro. Quizás te sientas solo, herido, rechazado. Quizás estés en una época donde todo parece silencio, sin dirección, donde incluso Dios parece distante. Pero escuche atentamente. La oscuridad no es el final. Podría ser el comienzo de algo nuevo. Así como Jesús enfrentó 3 horas de oscuridad y luego resucitó, hay esperanza para ti. La misma luz que brilló en la tumba vacía brilla todavía hoy en tu valle, en tu dolor, en tu crisis. La cruz no fue el final. La oscuridad no ganó. La luz triunfó. Y ella quiere brillar dentro de ti. Esta historia te llama a tomar una decisión. Dios usó los cielos para hablarle al mundo ese día. Y Él todavía está hablando hoy. No con truenos ni terremotos, sino con algo más poderoso. Con amor, con gracia, con la verdad del Evangelio. Ese momento de oscuridad en el Calvario fue el clamor de Dios que decía: Te amo. Y estoy pagando el precio para rescatarte. No ignores este llamado. Esta historia no es solo una vieja historia. Es una invitación viva. Un llamado para que ya no vivas en la oscuridad del pecado, de la confusión, del dolor. Jesús ya enfrentó la oscuridad para que no tengas que enfrentarla solo. Incluso si tus cielos se han oscurecido. Incluso si todo parece demasiado tranquilo. Incluso si estás en medio del dolor, la incertidumbre o la culpa. Hay un Salvador que ha pasado por todo antes que usted. Y ganó. Conoce el sabor de la soledad. Él sabe lo que es ser despreciado. Se enfrentó al silencio del Padre. Pero Él resucitó y hoy está vivo, listo para restaurar, transformar y darle sentido incluso a la oscuridad más profunda de tu vida. La oscuridad era real. Pero en la luz es eterna. No importa cuánto hayas cometido un error. No importa qué tan lejos estés. Hoy es un nuevo día para empezar. Hoy es el día para volver a dejar entrar la luz. Si este mensaje te habló, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, no ignores este momento. Fueron 3 horas de oscuridad que cambiaron todo. ¿Pero qué tiene esto que ver contigo? Todo. Absolutamente todo. Porque en esa oscuridad, alguien estaba pagando el precio por ti. Pero pocos lo entendieron. Pocos se dieron cuenta. A pocos les importaba. Y hoy, miles viven como si el cielo nunca se hubiera oscurecido. Como si nada hubiera pasado. Como si la cruz fuera solo un símbolo, y no una vocación. En este vídeo entenderás la verdadera razón detrás de este misterio celestial. ¿Y qué revela? Sobre tu futuro. Prepararse. Porque cuando te enteres por qué el cielo se oscureció, tu vida nunca será la misma.